Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Final Space. Pasó mucho tiempo desde que vimos la primera y la segunda temporada de esta gran serie animada, así que vamos a ver con qué nos encontramos en este tercer año de la serie. Vamos a ver si pueden Gary y sus compañeros poder ganar la lucha por la galaxia y el universo. Vuelvan a la nave. Also, that made it forbidden, which only made me want to do it extra more. It's a trap. No, chicos. No, no se va a estancar eso. Of course. All timelines flow into final space. Uy. Ooh, heavens. That's my kind of big. Tengo un grupo de WhatsApp conmigo mío que se llama Me, Myself and I. Y la foto está el idiota este. ¡Vamos, Bolo! Va a atravesarlo. You're just as crazy as Gary. His mother. Where do you think he got it from? Are you seriously going to Lightfall while we're still outside the ship? Cool. Lightfall. Let's do this. Demon still following us? Sí, qué hermosa la textura de ese fuego. Mooncake, little help. Ah, pensé que iba a tirarle con de todo. Llamo Bolo corriendo atrás. Uy. Me va a dar impulso. Bueno. De Guatemala a Guatepeor fuimos. Ava, quick, download yourself into me. I can't, Hugh. My mainframe is already damaged. I wish I knew how to cry. ¡Oh! For me? For you and for us. ¡Qué lindo eso! No, no salven a Kevin. No entiendo cómo no entienden que Kevin tiene que morir. What do we do until then? We survive. Bueno, está el team completo. But if you saw what I was holding, it's like a fat torpedo. Oh. Oh. No se gasta nunca, eso es bueno. Okay, I get it. In the right time. At the right time. I'm here. Anytime. No. ¿Se está muriendo? Uy, This doesn't feel right. Garys. Danger glands are rock hard, baby. Avocado! Torch him up! Quizás ella no puede escapar más de ahí porque se transformó en una con la Final Space. O quizás eso puede ser bueno también, ser uno con el Final Space. Quizás lo puede controlar si sabe. Super good work. Move them even closer. We need to run. Oh! One of you carry me. Not it. Well, it's not gonna be me. How do you weigh so much? The Menendez family is known for having junk in the trunk. Uy. Oh yeah! That's my buddy! Uy, separados cayeron. Y Mooncake voló. Igual me mata el concepto de los titanes luchando y rompiendo un planeta. I know what I gotta do. Avocado. Feel me. Feel me, Avocado. What are you doing? Avocado and I have a bond, forged in the eternal blanket of friendship, plane of existence. Aren't we supposed to have that? Not as far as I can tell, no. No puedo I creer. do feel you, baby. Oh, sweetie, we're talking through rocks. Feel the friendship. Oh yeah, I feel that friendship. And we will do the same, buddy. Peace out. They're okay. I feel blessed to have witnessed that. That was like a lighthouse in this ocean of sand. No puedo creerlo que funcionó. There's only one way to go. Then we're gonna go the only way. An inseparable barrier now divides us and Kevin. Did someone say No. Tribal. ¿Va a tener un bebé? Get ready for this, bombshell.
¿Cómo funciona el nacimiento de esta especie? Uy. Not wake it up. You got it! Guay. ¿Por qué gritó? In fairness, that had to end with Fox waking him up. Right? We all know that was gonna happen. What? Where are my legs? Where are my legs? Oh, God! Oh. You've been pregnant this whole time. Impressed? I just thought he was fat. Is there anything I can do? Hooray! Kevin did it! Dios. Jackpot! Oh, really? Can I keep the cork? No, tiralo. Catch, you beautiful thing! Estoy muy curioso por qué va a pasar. Un bebé. Uy. Yo soy Cuatro Nostro. Oh, he appears to have named himself. Te vas a morir. Is that Spanish? How the hell did he learn that? Do you know a more stylish romance language? I had my doubts, but he's definitely mine. Save some killing for Papa. Acaba de salir de adentro tuyo. Cuatro ojos, dijo que se llama. Yo hablo español y no lo entendí. El resto se entendió bien igual. I love you, Dad. Basta de despedirse. Y ahora Bolo va. Ah, no, quedó flotando. No, iba a hacer eso. Even if it was only for a moment. Parecía como un sol, eso. Girl. ¿Va a poder hablar? Mooncake. Gary is dead. Help me exact revenge on these beasts. No me cae bien, Bolo. Parece la Tierra. Bueno, hablemos un poco de este episodio de Final Space. Primer episodio que nos dio el cierre de lo que fue el final de la temporada anterior y empezamos a abrir otra puerta. La puerta que estamos abriendo creo que es la cual comentamos mucho durante la temporada anterior, que es que para mí Bolo no tiene ninguna intención de ayudar a Gary y no tiene ninguna intención de ayudar a nadie, solo ayudarse a sí mismo. Y que durante todo este episodio, por ejemplo, estuvo constantemente usándolo a Mooncake para llegar al final del capítulo y usarlo a full para su venganza. Entonces, creo que eso confirma que nunca había que haber confiado en Bolo, aunque obviamente gracias a Bolo pudimos conseguir a Queen. Siento que es un precio que tuvimos que pagar para liberar a este titán. Obviamente, los otros titanes son más malos que él, pero él también parece tener sus propios planes y por ahora no me gustan. No me gustaron nunca realmente los planes de Bolo y ahora menos, que veo que no tiene ninguna intención en buscar a Gary y compañía. Todo lo que tiene que ver con Bolo en este episodio y las peleas afuera de lo que estaba pasando en la trama del resto tratando de encontrarse, quedó como medio raro y fuera de lugar. No sé si es algún problema quizás en el montaje del episodio, que también lo noté en algunas conversaciones, que por ejemplo cuando Boccaccio está hablando con Gary, que están como en este trance, tenemos a los dos hablando con personajes a su alrededor, y si bien obviamente lo que están haciendo es ahorrando en animación para no mostrar a todos los personajes, es como que se sintió raro que por ejemplo Boccaccio esté hablando con Gary, que el comentario divertido lo haga Fox, que sigamos adelante y que a la otra escena veamos, por ejemplo, que la madre de Gary está con ellos, o mismo Ash. Es como que yo imagino que si la madre de Gary estuviese viendo todo lo que está sucediendo, estuviese interactuando con esa conversación, por ejemplo. Pero como que no sé si es que no estaba pensado que ella esté ahí, quizás fue una decisión que tomaron más tarde en lo que es la sala de escritores, pero se sintió como medio fuera del lugar ella en este episodio. Y me pasó lo mismo con
muchos personajes. Como que es la primera vez que siento que tenemos muchos personajes dentro de lo que es la historia, y como que siento que no lo pudieron balancear bien. Que es algo que no lo había sentido jamás con esta serie, pero quizás el problema es que sean demasiados. Había mucha gente en esa nave. Entonces, cuando nosotros perdemos a Boccaccio y a Queen, los reemplazamos por Nightfall, no me acuerdo cómo se llamaba la versión de Queen guerrera, pero también lo reemplazamos por Ash y por Fox. Es como que se genera como una especie de balance. Ahora no perdimos a nadie, solo agregamos. Y agregamos también al hijo de Tribon, que me parece súper interesante todo ese concepto de la especie de Tribon, que ya lo vamos a hablar, pero no sé, siento que hay como demasiado y que es la primera vez que me parece que no se pudo balancear entre todos los personajes. Porque es una serie muy corta para tener, o sea, los episodios, para tener tantos personajes juntos. Lo que podría estar bueno es que la madre de Gary tome la decisión de irse, que es la única que creo que podemos descartar de todo esto, incluso Tribon, que se puede ir también en los próximos episodios cuando logren escaparse de acá. Pero bueno, tampoco es tan grave porque realmente me divirtió mucho el episodio, tuvimos momentos muy buenos, creo que vinieron todos los mejores, probablemente de la mano en cuanto a comedia de Fox, y obviamente ese momento de conversación entre Gary y Boccaccio fue brillante. Nada, siempre me gustó la romantización de la amistad de ellos y este bromance que se creó, así que estoy muy a favor de todo lo que sucedió. Aparte Queen preguntándole, nosotros no deberíamos tener esa colección, y él le dice, me parece que no. O sea, él siente que esa amistad es mucho más poderosa en su manera al amor que siente por Queen. Queen está escondiendo algo, Queen está escondiendo esto que supuestamente es lo que le estaba pasando al robot, de alguna manera, que es la Final Space, y cuanto más metido estás en ella, peor es para vos. No sé en qué sentido, yo no creo que la volvamos a perder otra vez, sería bastante trágico, pero también podría ser interesante que sea de otra manera, ¿no? Como que toda la gente que estuvo en la Final Space lo vio como algo negativo, y quizás si vos aprendés a manejar eso, puedes aprender a también tener control sobre la Final Space, y te podrías convertir en alguien importante para el resto de la trama. Todas esas cosas las descubriremos próximamente, pero nada, hablemos un poquito de Tribon, que en este episodio tuvo un hijo. Nosotros sabemos que su especie está como medio en pareja consigo mismo, y no sé cómo funciona el embarazo, no tengo muchas ganas de preguntar tampoco, pero tiene lógica dentro de lo que vimos ya de esta especie. El bebé nació extremadamente adorable y en segundos se transformó en este matador, se podría decir, que terminó salvándonos. Hubiese sido divertido quizás tener un niño, más niño, más niño, para cambiar un poco la dinámica del grupo, pero al final del día se transformó en un soldado bastante valiente. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esto la próxima semana. Pero encontraron la Tierra, una Tierra que no parece estar, desde lejos, no creo que ninguna Tierra parezca estar habitada. Así que, no sé, parece que está bien, parece que está en los océanos, parece que está en los continentes. Así que, vamos a ver qué nos podemos encontrar en esa versión de la Tierra, que no sé qué será. Así que sabemos que el Final Space la absorbió. Así que vamos a ver si hay sobrevivientes, si hay gente tratando de hacer algo. Lo descubriremos probablemente en los próximos episodios. Así que vamos a ver cómo nos encontramos en esta tercera temporada de Final Space. Me divirtió el capítulo, siento que tenemos muchos personajes que quizás habría que hacer algo con eso para poder tratar de balancear quizás la historia, pero me divertí. Vamos a seguir viendo cómo sigue todo esto. En cuanto a animación, sigue siendo una gran serie de animación. Me parece que es una de las series con una de las estéticas más hermosas y con las texturas más hermosas en lo que es el espacio exterior. Así que desde ese punto sigue estando buenísimo. Las peleas entre los titanes estuvieron buenas, y además ese concepto de los titanes más grandes que los planetas está bueno. Y como por ejemplo una piña chiquita hizo un agujero en el planeta en el cual ellos estaban, y cómo terminó destruyéndolo, ¿no? Entonces me gusta todo ese concepto de ellos peleando en el espacio exterior con planetas alrededor, como si fuesen, no sé, edificios
para Superman y algún otro villano con poderes. Así que nada, vamos a ver cómo sigue toda la próxima semana. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en el segundo episodio de Final Space, temporada 3. Chau, chau.